En esta semana deseamos considerar el libro de Romanos, por lo menos los primeros 6 capítulos. En esta noche nos toca el primer capítulo, los primeros 17 versos, y el tema es especialmente el Evangelio de Dios. El libro de Romanos habla mucho de las cosas de Dios y vamos a tocar no solo el Evangelio de Dios, sino la ira de Dios, el juicio de Dios, la justicia de Dios, la justificación ante Dios y el don de Dios. Pero en esta noche queremos considerar los primeros versos del capítulo 1 de Romanos. Comienza diciendo así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios y amados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Comienza, como en todas sus epístolas, con su nombre. Nosotros ponemos nuestro nombre al final de una carta, pero en aquel entonces era correcto ponerlo al principio, y pone Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Saben cómo habla un siervo? Vamos a leer en Hechos cómo habla un siervo. En el capítulo 9 de Hechos nos da la historia de esto, porque no siempre se llamaba Pablo. Al principio se llamaba Saulo. Y dice Saulo en el verso 1 del Hechos capítulo 9: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temoroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Aquí vemos a un perseguidor del camino, perseguidor de los discípulos de Cristo, que es transformado en su camino hacia Damasco y comienza a hablar como ¿qué? Como un siervo. ¿Saben cómo habla un siervo? Habla así un siervo: ¿qué quieres que yo haga? Pablo comienza el libro de Romanos diciendo: Pablo, siervo. Antes fue jefe, ¿no? Llevaba sus soldados y iba a perseguir a los cristianos. Ahora habla como siervo. Al Señor dice: ¿qué quieres que yo haga? Pero no solo es siervo, dice también en Romanos 1: Pablo, siervo de Jesucristo,
llamado a ser apóstol. Apóstol es una palabra que significa enviado. Es llamado a ser un enviado. No solo es siervo, sino es siervo enviado. Como que un siervo sea enviado fuera de casa. Dice, llamado a ser apóstol. Y de esto podemos leer en el mismo libro de Hechos, el capítulo 13, donde habla de cuando fue enviado Pablo. El capítulo 13 de Hechos, comenzando con el verso 2. Está hablando de Saulo, que ahora va a tener el nombre Pablo, y dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces enviados, ahí está la palabra de apóstol, el apóstol es un enviado. Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Entonces, cuando comienza su libro a los romanos, que nunca había visitado él a Roma, él escribe a ellos diciendo, Pablo, siervo. ¿Recuerdan cómo habla un siervo? Apóstol, que es un apóstol, un enviado. Y una palabra más dice, ¿de quién es él? Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Es no solo siervo, no solo enviado, sino enviado con una misión especial, el Evangelio de Dios. Y de esto habla en Efesios, pudiéramos leer en el capítulo 3 de Efesios, comenzando a la última parte del verso 4, donde dice, está hablando del ministerio de Cristo, del misterio de Cristo, y el verso 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, este es un siervo de Jesucristo, enviado por Dios y apartado especialmente para el Evangelio. Y eso es lo que nos interesa en los versos que siguen. ¿Qué es el Evangelio? Esta cosa para lo cual fue apartado Pablo. Apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Primeramente nos dice que el Evangelio fue anunciado antes. ¿Y fue anunciado antes por quiénes? Por los profetas. Este es el espíritu de los profetas. Porque los profetas anunciaron a Cristo que iba a venir. La ley anunciaba lo que el hombre debe hacer, y los profetas hablaron de aquel que iba a venir a cumplir la ley por nosotros. Por eso dice que fue anunciado por los profetas. Pudiéramos pensar en Isaías, el capítulo 53,
leyendo en el verso 5 dice, mas él, es profeta Isaías, ¿no? Y profeta Isaías está hablando de una persona, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Los profetas anunciaron antes que iba a venir tal persona. Recuerda que un día estaba un etíope en su carreta pasando por el desierto y fue mandado Felipe para explicarle estos versos de Isaías 53, ¿no? Y el etíope dijo, ¿de quién habla el profeta? Y ya Felipe sabía de quién hablaba, ¿no? Y entonces es para nosotros saber que los profetas hablaron de Cristo que iba a venir. Y pudiéramos leer también en Jeremías, el capítulo 31, también otro profeta, ¿no? Jeremías, profeta del Antiguo Testamento, 31 dice así, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es una promesa ¿de qué? Del nuevo pacto. ¿No era la noche de su última noche antes de la cruz cuando Cristo dice, este es la sangre del nuevo pacto? Entonces los profetas hablaron del Evangelio, anunciando que iba a venir. Anunciaron antes del Evangelio. O como también Daniel hablaba del tiempo en el Daniel capítulo 9, el verso 26 dice, y después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Pues está hablando del Mesías, ¿no? Los profetas anunciaron el Evangelio antes. Hasta la Escritura dice que el Evangelio fue anunciado a Moisés, ¿no? Entonces a Abraham, ¿no? Entonces estas son las cosas que fueron anunciados. Y por eso Pablo en Romanos dice, el mensaje que les voy a dar en cuanto al Evangelio no es algo nuevo. Fue anunciado por los profetas antes que vino ese tiempo. Que él había prometido, hablando de Dios, prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Pero cuando decimos antes, nos da a entender que el tiempo del Evangelio es limitado. Fue anunciado antes, pero su tiempo todavía iba a venir. Como el profeta Daniel dijo, 62 semanas y después el Mesías sería cortado su vida, ¿no? Y después el verso 3 dice de Romanos 1, acerca de su Hijo. Entonces el Evangelio no solo es anunciado, sino ahora Pablo nos va a decir acerca de qué es, acerca del Hijo. ¿Hijo de quién? Hijo de Dios. Para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Cuando dice que era del linaje de David según la carne, nos da a entender que también era hijo ¿de quién? De hombre, o podemos poner no hombre específico, David, ¿no? Porque a David fue prometido que iba a tener un hijo que construiría su casa. Y esto dice en 2 de Samuel, el capítulo 7, cuando David dijo al profeta Natán, yo quiero construir una casa para el Señor. Y Natán dijo, buena idea, hazlo. Y después Jehová habló con Natán y le dijo, regresa y hable con David estas cosas. Y Dios dijo a David en el verso 11 en adelante de
Segundo de Samuel 7. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Jehová dice a David, yo haré casa para ti. Pues, ¿qué clase de casa es esto? Pues, quiere decir un reino, porque más adelante dice así. Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Este no fue el trono de Salomón, aunque él fue un cumplimiento menor de esta profecía. Este es un reino siempre, y el hijo de David es esto de quien estamos hablando, Jesucristo. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Pues es el hijo de Dios y el hijo de David, el que cumple esta promesa. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces Pablo está diciendo que lo que fue prometido a David ahora se ha cumplido en el Hijo de Dios, Hijo de David, Jesucristo. Y entonces tenemos que entender que el Evangelio es acerca de Jesucristo. El Evangelio no es acerca de tu pastor. El Evangelio no es acerca de ti. El Evangelio no es acerca de mí. El Evangelio es acerca de solo una sola persona, Jesucristo. Si vas a predicar el Evangelio, vas a predicar de Cristo y este crucificado. Porque el Evangelio es acerca de una sola persona, Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de David. Pero el Evangelio fue prometido de antes, quiere decir que tuvo un comienzo, como el Marcos 1.1 dice, el principio del Evangelio. Nos da a entender que es en tiempo limitado el Evangelio. Porque comenzó cuando Cristo nació en la carne, humano, siendo desde la eternidad Hijo de Dios, como dice en Micaías 5, en el Antiguo Testamento, fue prometido de él. El capítulo 5 de Micaías, ¿cómo dice? Miqueas. ¿Alguien lo puede citar de memoria? 5:2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús, ¿no? El que será Señor de Israel es Cristo Jesús, ¿no? ¿Sí o no? Sí. De ti, de Belén, me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde todos los días de la eternidad. Eso nos da a entender que es Dios, el que nació en Belén. Entonces el Evangelio es acerca de Jesucristo siendo Dios y siendo humano, que comenzó en Belén y siga hasta su ascensión. Es decir, el Evangelio es en cuanto a Cristo encarnado. Cristo en la carne, en esta tierra, en el primer siglo.
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. El Evangelio, según dice en 1 de Corintios, pudiéramos leer ahí en 1 de Corintios capítulo 15, cuando Pablo lo pone en forma breve, hablando del mismo Evangelio de Dios. 1 de Corintios 15, los primeros versos. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y ese es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Este es el Evangelio, Cristo crucificado, resucitado. Pero este Evangelio, que es un mensaje, según Filipenses es una palabra, trae frutos. Y el verso 5 de Romanos 1 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es decir, que en Cristo nos es dado la gracia. La gracia posible es una palabra usada en muchas maneras, pero debemos entender la gracia como una actitud en la mente de una persona. Dice, Noé encontró gracia en los ojos de Jehová, en el Antiguo Testamento, ¿no? Es decir, Dios consideraba a Noé en una manera especial. Eso es lo que es la gracia. Hay una historia en los cuentos de España de un caballero que salía montado en caballo con su amigo Sancho a su lado. Posible algunos han leído esta historia de Don Quijote, que anduvo conquistando molinos por toda España, y un día llegó a un pueblo donde encontró a una mujer fea y sucia, de las peores que había. Pero para Don Quijote, esta mujer era la más bella y más pura del mundo. La puso de nombre Dulcinea. Lindo nombre, ¿no? Porque él la consideraba como pura, santa y bella. Eso es lo que es la gracia. Considerar a una persona mejor de lo que es. Dios nos consideró a nosotros mejor que somos, y por su gracia envió a su Hijo, como dice en Timoteo, el segundo de Timoteo, el capítulo 1, los versos 9 y 10 dicen: y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, Dios nos consideró mejor de lo que éramos, y por su amor envió a su Hijo. En su gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, esta es la gracia que es dado en Cristo Jesús para todo el mundo. Y el apostolado, o es decir, enviado también, los que recibimos estas buenas nuevas de Cristo, porque evangelio quiere decir buenas nuevas,
somos enviados a anunciar a otros. Como cantábamos, reconciliados con Dios, ¿no? Así dice en 2 de Corintios. Entonces, ¿y por quién? Por Cristo recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, para que creemos. La manifestación de la gracia de Dios en el Evangelio produce fe, para que creemos, y esto en todas las naciones, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces su carta comienza con esta bendición dado a los hermanos en Roma. Él escribe a unos hermanos que donde no había llegado, y dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Han sido llamados a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Santo no quiere decir uno que está pintado en una ventana con muchos colores, sino santo quiere decir un hijo de Dios, uno dedicado a Dios, llamados a ser santos. ¿Y qué es lo que Pablo quiere para estos hermanos? Gracia. Ya sabemos lo que es la gracia, ¿no? De ser considerado de parte de Dios mejor de lo que somos. Porque en verdad no somos santos, pero somos llamados santos porque Él nos considera mejor que somos a los que creemos en Cristo. Gracia y paz. No es la paz del exterior, sino la paz interior. Primeramente, paz para con Dios, porque los que aceptamos este Evangelio, tenemos paz para con Dios. Y esto va a explicar más en los capítulos adelante en Romanos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Está escribiendo a hermanos, a los que creen en Cristo, son hermanos de Cristo, hijos de Dios. Y de estas cosas vamos a hablar más cuando hablamos en cuanto a cómo llegar a ser miembro de la familia de Dios. No nacemos miembros de la familia de Dios. Ahora hemos visto, el Evangelio es acerca de Jesucristo cuando vivió en este mundo, desde el pesebre hasta su resurrección y ascensión. Este Evangelio es buenas nuevas, y en la próxima parte de este estudio vamos a ver por qué son buenas nuevas. Unos me dijeron que tenían que cambiar el DVD después de 30 minutos. He tomado nomás la introducción a esta carta, a esta epístola, ¿no? Y ahora Pablo va a seguir escribiendo, pero ha dado su bendición, gracia y paz. Y nos ha hablado de lo que es el Evangelio, que fue una cosa prometida, pero ahora es actual porque Cristo vino y cumplió lo que fue prometido por los profetas. Entonces los versos 8 al 11, vamos hasta el 12, hablan así. Primeramente, doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo, en mi espíritu y en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces vamos a considerar estos versos 8 al 12. Comienza diciendo, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es decir,
que en todo el mundo de aquel entonces, los hermanos sabían que había hermanos en Roma. Roma era la capital del mundo en aquel entonces, ¿no? Ahí reinaba el César y ahí se gobernaba todo el mundo, se puede decir civilizado, ¿no? Y los hermanos en todas partes supieron que había hermanos en Roma, la capital, como decir aquí en Perú, que había hermanos en Lima. Y estos hermanos no eran cualquiera, sino unos eran parte del gobierno. Esto dice en el capítulo 16. Pero aquí no está hablando de quiénes fueron, sino de su fe. Porque dice de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces, podemos poner de que los hermanos en Roma eran creyentes, ¿no es así? Creyentes en Roma que tuvieron fe en el Evangelio, fe en nuestro Señor Jesucristo, que esta fe fue una fe no a medias, sino que se conocía por todo el mundo, ¿no? Y uno diría, entonces, si los hermanos en Roma tienen fe, ¿para qué gastar tiempo en escribirles una carta? Esos ya son creyentes. Y no solo esto, dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. No solo escribe una carta, sino todos los días está orando Pablo para los hermanos en Roma que tienen fe. Escribe una carta y está orando para quienes ya han creído en Cristo, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. No solo escribe una carta, no solo hace oraciones para ellos, sino también los quiere visitar. Y ya son creyentes. Carta, oraciones y visita. ¿Por qué será que un apóstol tan ocupado, con tanto que hacer, con tantos lugares para visitar, está escribiendo una carta a estos que su fe es divulgada por todo el mundo? Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu y en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y después dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esta palabra nos interesa, confirmados. Pablo escribe una carta, Pablo ora y Pablo desea visitar para que haya, ¿por qué dice? Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Eso nos da a entender que la fe de un momento no es toda la vida cristiana. La vida cristiana comienza con fe y la vida cristiana continúa con fe. Y Pablo quiere aumentar la fe de estos hermanos y quiere que su fe llegue a ser confirmado. Podemos leer en
Hechos, capítulo 14. En el capítulo 14 de Hechos vamos a leer los versos 21 y 22, donde dice así: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, es Pablo y sus compañeros, ¿no?, de lo cual leímos antes en el capítulo 13, que están ahora en viaje misionera, y anunciaron entonces el Evangelio en una ciudad. Y dice, y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces habían anunciado el Evangelio en aquella ciudad, hicieron muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La fe de un momento trae salvación para un momento. Y la fe de una hora trae salvación para una hora. Y la fe de un año trae salvación para un año. Y el que permaneciere fiel hasta el fin será salvo. Por eso exhortamos a los hermanos, por eso animamos a los hermanos, por eso estimulamos a los hermanos a que continúen en la fe y que se aumenten a su fe, como dice en 2 de Pedro, varias cosas. Y entonces Pablo dice en Romanos, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. También pudiéramos leer de confirmados en 1 de Tesalonicenses 3. El capítulo 3 de 1 de Tesalonicenses, capítulo 3 y los versos 3 y 13. 1 de Tesalonicenses, 3, versos 2 y 13. Dice así el verso 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, ¿para qué? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Es que el que cree en Cristo no le es quitado su naturaleza pecaminosa, que siempre nos quiere llevar afuera de la verdad y afuera de la salvación. Por eso Timoteo fue enviado para confirmar a los hermanos, como dice también el verso 13 de 1 de Tesalonicenses 3, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Por eso Pablo escribió una carta a los hermanos que tuvieron fe en Roma. Por eso oraba para ellos y por eso los quiso visitar, para confirmarlos en la fe. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Esta fe de lo cual estamos hablando es fe nuestra. No debes aceptar alguna idea de que es la fe de Dios o la fe de Cristo en el sentido que Dios va a creer en tu lugar. No, la fe es nuestra. Pablo habla de por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Los que creemos en Cristo, nosotros somos los que tenemos fe. La fe no es perfecta, pero aunque sea como grano de mostaza, puede mover toda la justicia de Cristo a la cuenta suya y ser contados justos por lo que Cristo fue.
Y de esto va a hablar más adelantito. Pero aquí dice en el verso 12, Romanos 1, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Es decir, Pablo también dice, yo voy a recibir bendición de visitaros. Yo también me voy a animar y me voy a aumentar mi fe, y en estas cosas quiso estar con ellos. Ahora pasamos a la última parte de esta noche, que son los versos 13 al 17. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces aquí dice, Pablo dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Y recuerda que la vez cuando ya tuvo la oportunidad fue de preso, ¿no? Había tratado de ir muchas veces a Roma, porque él quiso tener fruto en Roma. Fruto son conversos al Evangelio, y también es una fruta de santificación en la vida. Es decir, puede ser fruto en convertidos y fruto en cambios en la vida de los creyentes. Entonces dice, quiso tener fruto para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, porque él había predicado en muchas otras partes. A griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Ahora vemos que Pablo no solo es siervo de Dios, enviado como apóstol, apartado para el Evangelio, pero ahora dice que es ¿qué? Deudor. Entonces, él tiene una deuda. Y la Escritura dice que no debemos tener deudas, sino cancelar las deudas, y solo la única deuda que debemos tener es amor a los demás, ¿no? Entonces, él es un hombre cargado con el mandato de llevar el Evangelio por su amo Jesucristo, apartado especialmente para el Evangelio, y lo siente como deuda. Dice, a griegos y a no griegos. Este es el mundo entero. En aquel entonces, los educados, los ciudadanos ricos eran los griegos, y los demás eran los no griegos. Son todos, ¿no? Se puede decir, en este mundo hay dos clases de personas. Hay peruanos y hay los que no son peruanos. ¿No es así? ¿Hay alguien aquí que no es peruano? Pues su servidor no es peruano. Entonces, si decimos a todos los peruanos soy deudor, y a los no peruanos, todos los demás del mundo que no son peruanos, también a ellos soy deudor. Pablo es deudor a todo el mundo. ¿Deudor en qué sentido? Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Qué es su deuda? Su deuda es anunciar el Evangelio. Fue anunciado por los profetas, y ahora a él le es dado un encargo especial, anunciar el Evangelio. ¿Y anunciarlo a quién? A los griegos y a los no griegos, a los peruanos y a los no peruanos. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Esto también se dividía el mundo religioso de ellos entre judíos, y los que no eran judíos eran los griegos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tenemos que ver aquí que el Evangelio es para peruanos para todos los peruanos y para todos los no peruanos. Y Pablo sienta una deuda de anunciar el Evangelio a griegos y a no griegos, a peruanos y a los que no son peruanos. También dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Donde dice, el 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a ¿quién? A vosotros. Esos son creyentes. Entonces tenemos que poner también que el Evangelio es no solo para todo peruano y todo no peruano, es para todo incrédulo y para todo creyente. El Evangelio no es solamente para el inconverso, para el incrédulo. El Evangelio es para también nosotros que creemos. Y en esta última parte entonces nos da la manera de recibir estas buenas nuevas del Evangelio. Y es una palabra de solo 2 letras. Fe. No es por fe y obras, y esto va a enfatizar también en el capítulo 4. Aquí dice claramente, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No añade ninguna cosa más. Es por la fe sola que uno recibe la salvación. Esta salvación se anuncia en el Evangelio. ¿Y el Evangelio es acerca de qué? De Cristo y el crucificado, de Cristo en la carne, de Cristo quien vivió en este mundo en el primer siglo, desde su nacimiento hasta su ascensión. Esto es el Evangelio, y dice que el que cree en este Evangelio recibe salvación, porque el anuncio de este Evangelio es el poder de Dios para salvación. Es como en mi tierra había en un tiempo, y yo creo aquí en Perú también, no sé si eran esclavos, los negros morenos de esta costa, ¿eran esclavos aquí en Perú? Fueron traídos como esclavos, ¿no? Bueno, igual en mi tierra, fueron traídos mucha gente de la África para ser esclavos, para trabajar sin sueldo, para los patrones ricos que los compraban de los que negociaban en gente, ¿no? Y aquí en Perú también entonces los negros que llegaron aquí a esta costa de Trujillo, Chiclayo, en esta parte, eran esclavos. En mi tierra llegó un presidente de nombre Abraham Lincoln, que hizo una proclamación de emancipación, de libertad, ¿no? Libertad para todo esclavo. Y era necesario que un esclavo escuchara las noticias para tomar su libertad. Porque si no sabía, iba a seguir bajo el látigo del amo y no pudo hacer nada menos ser esclavo. Entonces anduvieron por todo el país, especialmente en el sur donde había muchos esclavos, anunciando, llevando los papeles, es firmado por el presidente, no hay que servir como esclavo, todo esclavo tiene libertad, ¿no? Y el que llevaba este anuncio fueron como las buenas nuevas del Evangelio. Porque nosotros anunciamos buenas nuevas de que en el Evangelio es revelado ¿qué cosa? La justicia de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela.
La justicia es obediencia a la ley de Dios. Es conformidad con la voluntad de Dios. Es decir, en Cristo Jesús, en su vida, Él vivió conforme a la voluntad de Dios. En toda cosa. Es la justicia de Dios vivido como hombre. Él era justo desde la eternidad. Es como que Él vino tejiendo una nueva justicia porque lo hizo como ¿qué? Como humano. Como un ser humano, Él hizo una nueva justicia y la Escritura dice, el que tiene 2 sacos debe regalar a otro. Cristo tuvo un saco desde la eternidad, su justicia eterna de Dios. Pero vino y se hizo hombre y vivió conforme a la ley de Dios, a la voluntad de Dios por 33 y medio años, sin pecar en ninguna cosa. Esto es justicia. Y este saco Él está dispuesto a dar a aquel que cree. Por eso anunciamos que hay la justicia de Dios en el Evangelio, es para todo aquel que cree. Sin las obras de la ley, sin ninguna otra cosa, tú puedes recibir por el ojo de fe, mirando a Cristo como tu Salvador. Es como aquel día cuando en el pueblo de Samaria había gran hambre. Estaban hasta comiendo a los hijos. Una mujer dijo a su vecina, hoy día comemos al hijo suyo y mañana comeremos al mío. Y como estaban muriendo, no había otra cosa, entonces mataron al hijo y lo comieron ese día. Y al día próximo la otra mujer no quiso dar su hijo. Y hubo pleitos en la ciudad. Y hasta el rey estaba con hambre y estaba tan triste. Y él dice, todos estos problemas son por falta de este profeta, Elías, ¿no? En ese día, fuera de la ciudad, estaban 3 leprosos, muriendo de hambre también. Porque el enemigo citaba toda la ciudad, el gran ejército de Siria estaba manteniendo cercado la ciudad y no había manera de entrar con comida ni comprar nada. Y estaban muriendo y comiendo sus propios hijos. Y esos leprosos dijeron uno al otro, pues si quedamos aquí en la puerta vamos a morir de hambre. Pero si vamos al campamento del enemigo, puede ser que nos matan. Pero ¿qué diferencia hay? ¿Muerto de hambre o muerto de espada? Pero pues a casualidad nos dan alguna comidita, viviremos. Entonces fueron al campamento del enemigo, allá de atardecer, entraron cerca de una carpita, miraron adentro y no hubo nadie. Y la mesa llena de comida. Oh, tomaron sus asientos y comieron bien esta noche. Y después dijeron, ¿qué habrá pasado? Y fueron a otra carpa. Igual, y comieron ahí también. Oh, ya, llenitos anduvieron. Y después pensaron, andamos mal, ¿no? Aquí está vacío el campamento del enemigo, hay comida en cantidad y nuestros hermanos están muriendo en la ciudad. Y fueron a la puerta de la ciudad y tocaron a la puerta y dijeron, oye, guardián, el enemigo ha salido, hay comida en abundancia. Y el guardián pasó las noticias al rey y el rey mandó un ejército para averiguar si era cierto. Y en ese día llegaron los anuncios a todo el pueblo y todos tuvieron que comer. Porque Dios había espantado al enemigo y quedaron vacíos sus carpas. Las riquezas y todos estos leprosos llevaron a guardarlos, ¿no? Y después todos salieron y sacaron riqueza. Estas son las riquezas del Evangelio, porque Dios ha dado botín en su victoria. Cristo vino a este mundo y ganó la victoria. Él ganó la victoria contra el diablo, contra el infierno y contra toda maldad. Y Él dijo, consumado es. Yo he cumplido la voluntad de mi Padre. Y en Cristo Jesús está la justicia. Y yo estoy para anunciarles las buenas nuevas de que hay comida, de que hay riqueza en Cristo Jesús. Cree el anuncio. Todo aquel a quien ha creído nuestro anuncio será bendecido con las bendiciones de vida eterna, porque en el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El justo por la fe vivirá.